Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recordad aquellos días primeros en los que, recién iluminados, soportasteis múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra, le reiteraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que se echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrarla crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que podamos entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, que nos haces comprender estos misterios de amor para hacernos entender el reino, y así a través de la oración vamos a descubrir este propósito de Dios en nuestras vidas, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, esta parábola de la semilla que crece por sí sola también es conocida como la parábola de la paciencia. Es como la semilla que cuando se ha confiado a la tierra crece por sí sola. Y no tiene importancia si el agricultor duerme o vela, si es de noche o es de día. En efecto, el reino de Dios es obra de Dios, no el hombre. Al agricultor, cuando se ha hecho la siembra, no le queda más que esperar con paciencia. Lleno de confianza, esperar la siega, que ciertamente vendrá. La enseñanza de esta parábola, tan sencilla, es en realidad muy difícil de comprender. Después del arduo trabajo, de la fatiga y la siembra, no hay nada más que hacer sino esperar con paciencia y tener confianza. Diría San Ignacio Loyola: actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo luego que en realidad todo depende de Dios. Por consiguiente, no hay que afanarse, ni preocuparse, ni agitarse, ni por las necesidades corporales. Ya veremos en el texto de San Mateo
capítulo 6, verso 25. Confiando en la providencia de Dios. Cuando hayamos hecho todo lo que debíamos hacer, diremos: somos siervos inútiles. San Lucas, capítulo 17, verso 10. Esta parábola tiene el mismo sentido y la misma fuerza de la palabra. En la lucha que parece más perdida que desesperada, es necesario saber estar tranquilos con paciencia y prudencia, llenos de confianza en Dios. Debemos pedir el don de la paciencia, capaz de sobrevivir todas las travesías. Nace esta confianza en la palabra de Dios, que es verdad. Por eso, como el agricultor, apuntamos con calma y esperanza la mirada hacia la siega, hacia el tiempo final. Y como dirá el verso 29, metan la hoz, porque la mies está madura. Esto nos enseña saber esperar en Dios. Ahora el Señor formulará una pregunta para después contestarla. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Que nos presenta una parábola de contraste, en la cual se contrapone la pequeñez del granito de mostaza, más pequeña que cualquier semilla que se siembre en la tierra. Verso 31. Y el tamaño del árbol que en poco tiempo se produce. Verso 32. El reino de Dios se compara con el grande árbol final, donde se reúnen y buscan abrigo las aves, símbolo precisamente del reino del Mesías, que congregará a todas las naciones de la tierra en un pueblo único. La parábola en boca del Señor Jesús es también como las anteriores expresiones de una certeza confiada en la promesa de Dios. Es verdad que su anuncio del reino ha tenido poco éxito. Los jefes del pueblo lo han condenado y el grupo de los que están a su alrededor es una cantidad pequeña. Sin embargo, este pequeño comienzo se compara con la más pequeña de todas las semillas, de la cual nacerá el gran árbol, es decir, el reino que abarca a todos los pueblos, según la profecía de Ezequiel, capítulo 17, verso 23. La experiencia misionera de la comunidad de San Marcos ve incluso este reino que se extiende hasta abarcar a todos los pueblos, como el árbol del que se habla en el profeta Daniel, capítulo 4, verso del 17 al 19, y Ezequiel, capítulo 31, verso del 3 al 9. Esa parábola, que habla del crecimiento del reino de Dios, está unida estrechamente con la anterior, solo que, en lugar de subrayar la espontaneidad del crecimiento contrapuesta a la inactividad del agricultor, pone en evidencia el tamaño grande del árbol ya crecido en contraposición con la pequeña semilla. Por este motivo el Evangelio de San Mateo va unido a la parábola de la levadura. San Mateo capítulo 13, verso 33, que expresa tanto la pequeñez y el crecimiento espontáneo como el tamaño del resultado, porque fermenta toda la masa. Es grande la enseñanza del Evangelio que se nos propone en estas parábolas. En medio de las dificultades, de las pruebas, del ocultamiento, de la inactividad aparente, vemos el reino de Dios que llega. Así como en la pequeña semilla está la certeza grande del árbol. Esta semilla para la comunidad es el mismo Señor Jesús, que ya ha sido colocado bajo tierra y ya ha germinado en la resurrección. Por consiguiente, su reino crece con toda certeza, pero crece según el estilo en el cual ha comenzado con el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y tal como las parábolas nos la describen, ellas nos dan criterios de discernimiento del reino de Dios. Se realiza para nosotros como para el Señor Jesús, solo en las penas, en las pruebas, en lo escondido, en la paciencia, en la pequeñez y humildad, donde se manifiesta el poder y la fidelidad de Dios. En la enseñanza conclusiva acerca de las parábolas, el Evangelio de San Marcos nos dice que las parábolas explican la palabra. La palabra es el misterio de Jesús, es decir, el Hijo del Hombre que debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. Por consiguiente, las parábolas tratan del Señor Jesús, de su misterio incomprensible que se entregará en la cruz al rescate de la humanidad. Las parábolas contienen toda la palabra de la cruz. 1 Corintios capítulo 1, verso 18, donde se manifiesta el poder de Dios bajo el velo de su contrario. El lenguaje del Señor Jesús siempre estará en parábolas, así como nuestra existencia contiene de un modo cifrado la palabra. En efecto, Dios nos habla siempre a través de hechos concretos de nuestra vida, así como se manifiesta el amor del Padre que envía a su Hijo no para condenar a la humanidad, sino para salvarla y descubrir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que has enviado a tu Hijo Jesús para mostrarnos el reino, esa buena noticia,
que transforma la vida de la humanidad. Y a la luz del Espíritu Santo, recibiendo estos regalos para dar pasos firmes en la fe, unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos consagrados, de llevar la obra de la evangelización, para que el Señor Jesús pueda llegar a cada corazón, quitar toda tristeza, soledad, angustia, depresión, pesimismo, desánimo o alguna situación negativa que haya marcado la historia, pensando que no se puede salir adelante, o tomar malas decisiones, buscando los brujos, creyendo que de esta forma se puede salir adelante, pero no es así. Son cadenas, ataduras, maldiciones, que llevan al abismo de la muerte, porque los brujos son hijos del diablo, que buscan maldecir a los hijos de Dios. Abre tu corazón a Dios, busca la oración, que es la que te da la paz, la sabiduría para saber afrontar cualquier problema o prueba, que a pesar de los momentos difíciles que se vivan, es reclamar las promesas de Dios, su palabra que se hace vida, y que nos invita a vivir los sacramentos, en especial la Eucaristía, ese regalo de la fe que nos lleva a comprometernos unos con otros, orando por las necesidades de las naciones, los gobernantes, para asumir sus compromisos de ayudar a sus hermanos, en lo social, económico y político, que en estos momentos de crisis económica se puedan bajar los impuestos, que se piden trabajos dignos, con sueldos justos, de ayudarnos unos a otros, para que así podamos salir adelante, que sigamos orando por las familias, que es el fundamento de la sociedad, del amor, del hombre y la mujer, que unen sus vidas en santo matrimonio, para tener la hermosa bendición de Dios y llevar ese proyecto de vida para sus generaciones futuras. Que seguimos orando por nuestros hermanos enfermos, en especial por aquellos que han sido contagiados por el coronavirus. Que clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que se aleje todo espíritu de muerte y podamos ver el milagro de la vida sobre estos hermanos nuestros, como también otros hermanos que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, para que sean sanos en la parte digestiva, intestinal, circulatoria, nerviosa, inmunológica, respiratoria, urinaria, glandular y estructural, como también en la parte mental, para que sean sanos, libres y bendecidos, y poder ver los milagros del Señor Jesús en sus vidas. Ahora entrega tu petición, entregando esos momentos difíciles que estás viviendo. Quita esas palabras negativas de tu boca y reclama sus promesas a través de su palabra. Que si oras con fe, verás las bendiciones de Dios en tu vida, donde el mismo Señor nos enseña a tener paciencia, esperar en el Kairos, en el tiempo, la bendición de Dios en nuestras vidas. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con usted, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Como hijo de Dios, a través de la oración descubramos ese propósito de Dios en nuestras vidas, pero se nos invita a orar, tener paciencia, confiar en las promesas de Dios y saber esperar su bendición, porque Él hace las cosas nuevas. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.